Hoy se abre una página nueva, como si la mano de un autor amoroso pasara suavemente cada hoja hasta llegar a la que te corresponde vivir, y en el encabezado se lee con tinta imborrable: Dios ya tiene escrito tu futuro aunque tú no lo veas. No se trata de una frase bonita para aliviar la ansiedad, se trata de una verdad sólida que atraviesa los siglos y sostiene a quien decide creer. Salmos 39:16 declara que todos tus días fueron escritos en su libro antes de que existiera uno solo. Jeremías 29:11 afirma pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Isaías 46:10 recuerda que Él anuncia lo por venir desde el principio y establece su propósito sin que nadie lo frustre. Imagina tu vida como un tapiz visto por el revés, hilos cruzados, nudos, colores que no encajan, silencios que parecen errores. Pero del otro lado, el tejedor revela una figura armoniosa donde cada tono tiene sentido. Así actúa Dios cuando tus planes se desordenan. Él no improvisa, Él compone. A veces compone con acordes mayores que suenan a celebración, a veces con menores que suenan a espera, pero siempre dirige como un maestro que conoce cada instrumento del alma. Proverbios 16:9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos, y esa afirmación corrige la prisa, endereza la mirada y enseña a caminar con paz. Existen temporadas en que elegiste atajos, decisiones rápidas con brillo de novedad, pero sin fundamento, promesas que ofrecían resultados inmediatos y terminaron robando paz, conversaciones que apagaron tu fuego interior, comparaciones que secaron la gratitud. Hoy se reconoce ese camino con madurez, no para hundirse en culpa sino para regresar al guión que Dios escribió con amor. El arrepentimiento no es humillación estéril, es puerta abierta que devuelve dirección, y la dirección divina no se negocia con ansiedad, se recibe con obediencia. Filipenses 1:6 asegura que quien comenzó la buena obra la perfeccionará, y esa promesa no depende de tu racha anímica, depende de su fidelidad. La teoría de la providencia no es filosofía distante, es vida diaria. Dios gobierna sin sofocar tu libertad, escribe sin borrar tu responsabilidad, corrige sin destruir tu identidad. Eres hechura suya, creado para buenas obras que Él preparó de antemano para que andes en ellas, como enseña Efesios 2:10. Esa palabra antemano no es casualidad, es arquitectura. El arquitecto dibuja planos, prevé cargas, refuerza columnas, define cimientos, y cuando las paredes crujen, Él no huye, Él refuerza. La gracia no es una pintura que disimula grietas, es una estructura nueva que sostiene peso real. Acción espiritual número 1. Ordenar el corazón antes de ordenar la agenda. 5 minutos cada amanecer para entregar la jornada. Renunciar a la comparación y declarar la palabra en voz firme. Declaraciones breves y verdaderas transforman el clima interior. Dios escribió mis pasos. Su paz me guía. Su propósito se cumple. Acción número 2. Discernir voces. Reducir ruido. Limitar pantallas. Pausar notificaciones que gatillan ansiedad. Y abrir la escritura como quien abre una ventana para que entre oxígeno. Acción número 3. Obediencia en microdecisiones. Elegir la verdad cuando la excusa parece más cómoda. Elegir la paciencia cuando la urgencia aprieta. Elegir el perdón cuando la herida late. La voluntad de Dios se descubre caminando, no imaginando. Y cada paso obediente en lo pequeño es un párrafo nuevo en el capítulo que Él ya diseñó. Recuerda a José en Egipto, era vendido, acusado, olvidado, aparentemente fuera de ruta. Su historia no retrocedía, se profundizaba. Cada estación era un renglón que lo acercaba a su propósito de salvar vidas en hambre. Recuerda a Moisés, formado en palacio y tratado en desierto, 40 años aprendiendo a escuchar, no a imponer. Recuerda a David, ungido en lo secreto y probado en lo cotidiano, afinando arpa y corazón entre ovejas, no entre aplausos. La providencia no es teatro de luces, es taller de carácter. Romanos 8:28 enseña que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, y todas significa todas, incluso las que todavía no entiendes. Dios escribe derecho en líneas que a veces dibujas torcidas. Allí donde anotaste fracaso, Él escribe formación. Allí donde etiquetaste demora, Él anota maduración. Allí donde juraste final,
Él redacta prólogo. Charles Spurgeon dejó una sentencia breve y firme. Cuando no puedas rastrear la mano de Dios, confía en su corazón. El corazón de Dios no cambia en medio del viento. Su pacto no se agrieta con tu cansancio. Su misericordia no caduca cuando cometes errores. Él no cancela llamados, restaura caminos. Acción práctica para corregir rumbo, hacer inventario de decisiones, anotar con precisión los hábitos que apagan el espíritu, identificar horarios donde cedes a la distracción, nombrar relaciones que drenan propósito y entregar cada punto en oración con un plan sencillo de reemplazo. Apagar 15 minutos de pantalla para encender 15 minutos de lectura bíblica. Sustituir un comentario de queja por uno de gratitud. Sembrar una llamada de reconciliación donde antes se alimentaba la distancia. La devoción no es emoción fugitiva, es disciplina que hace espacio a la presencia. Metáfora de viaje para tu memoria. Dios es farero y cartógrafo. Farero que alza luz en acantilado para que no encalles en la noche. Cartógrafo que traza rutas aun cuando la niebla cubre la costa. Tu responsabilidad consiste en ajustar el timón a la luz, no en fabricar el faro. Tu tarea consiste en seguir la carta de navegación, no en inventar océanos. La ansiedad construye tormentas en un vaso. La fe aprende a leer el horizonte. Salmos 37 enseña a descansar, deleitarse y encomendar. Ese triple movimiento derrota la prisa y crea músculo de confianza. También existe una corrección dulce que solo la gracia puede dar. Donde la ambición te empujó sin escuchar, el Espíritu enseña mansedumbre que no es debilidad, es fuerza domada. Es fuerza domada, donde el miedo te paralizó. El perfecto amor echa fuera el miedo y devuelve audacia que no atropella, pero avanza. Pero avanza. Donde el orgullo cerró puertas, la humildad las vuelve a abrir con bisagras de verdad. La obra de Dios en ti no te infla, te enraiza. Acción de fe para las próximas 24 horas. Escribir una sola frase en presente continuo y repetirla con calma a lo largo del día. Frases como, camino en el plan que Dios diseñó para mí. Recibo su paz que supera entendimiento. Doy pasos firmes en la obra que Él preparó. La repetición consciente no es una fórmula. Es un recordatorio que realinea mente y afecto. Combínalo con un gesto concreto de servicio, porque la voluntad de Dios ama expresarse en actos que bendicen. El autor invisible de tu historia no escribe borradores nerviosos, escribe capítulos definitivos con tinta de pacto. Tu futuro no cuelga de un hilo frágil, cuelga de manos que llevaron clavos y resucitaron con poder. Esa es la garantía. No tu desempeño, no tu capacidad de prever. Cristo es la ancla del alma, firme y segura, y esa ancla se aferra al interior del velo, donde su fidelidad reina. Hoy se establece un comienzo nuevo, no porque cambió el calendario, sino porque se renovó la convicción. Dios ya tiene escrito tu futuro aunque tú no lo veas, y esa verdad te permite vivir el presente con sobriedad, esperanza y valentía. Ahora respira profundo, endereza la espalda, ajusta el corazón a la palabra, y da el primer paso de este capítulo con paz. El autor ya estableció el final con bien y misericordia, y cada línea que camines en obediencia convertirá lo invisible en visible, lo prometido en vivido, lo soñado en historia real. El futuro no es una hoja en blanco que espera a ver qué decides escribir. Es un capítulo ya planificado por un Dios eterno, que ve el principio y el final al mismo tiempo. Eclesiastés 3:11 afirma que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón humano, pero el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Esto significa que mientras tú observas un solo fotograma de la película, Dios ya conoce la trama completa. Jeremías 29:11 lo dice con una claridad que no admite dudas, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Su plan es de paz, aunque el proceso a veces atraviese guerras. Su pensamiento es de esperanza, aunque el camino pase por desiertos. A menudo creemos que el futuro se derrumba cuando nuestros planes fracasan, pero la caída de un plan humano puede ser la confirmación de un plan divino. Como un arquitecto que derriba una pared débil para reforzar los cimientos, Dios a veces permite que lo que construiste sin su dirección
se venga abajo para levantar algo que resista las tormentas. Salmos 39, 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Este versículo declara que antes de que tu corazón latiera, Dios ya había trazado la ruta de tu existencia. Nada de lo que enfrentas hoy tomó a Dios por sorpresa. Acción para tu corazón. Descansa en la soberanía de Dios. Descansar no es cruzarse de brazos. Es dejar de intentar controlar lo que está fuera de tu alcance y concentrarte en obedecer lo que sí puedes hacer hoy. Significa soltar la ansiedad por el mañana y confiar en que aquel que estuvo en tu pasado sigue firme en tu futuro. El libro de Isaías 46:10 dice, yo anuncio lo por venir desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que aún no era hecho. Digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Su consejo no cambia con las estaciones, su voluntad no se derrumba con las noticias, su amor no se agota aunque te equivoques. Imagina que tu vida es un barco que navega por mares inciertos. Tú ves olas agitadas, pero Dios observa la carta náutica completa. Mientras luchas con el remo en medio de la tormenta, Él ya conoce la calma que espera tras el horizonte. Acción práctica. Cada mañana, antes de empezar tu rutina, declara en voz alta, hoy confío en el autor de mi historia. Esta sencilla afirmación cambia la perspectiva, porque cuando reconoces que no navegas solo, encuentras paz aún en medio de aguas turbulentas. Ejemplo bíblico. Moisés nació bajo un decreto de muerte, pero Dios ya tenía escrito que sería libertador. David fue pastor de ovejas ignorado por su familia, pero Dios ya lo había escogido como rey. Ruth quedó viuda en tierra extranjera, pero Dios ya la había incluido en la genealogía del Mesías. La cruz de Cristo parecía el fin de todo, pero ya estaba escrito que sería la puerta de salvación. Estos relatos muestran que el futuro en las manos de Dios siempre supera las expectativas humanas. No importa cuán incierta parezca tu situación, recuerda que tu historia ya tiene un autor, y su pluma no tiembla. Acción espiritual. Escribe una carta breve dirigida a Dios contando tus temores sobre el futuro. Luego escribe al final, confío en tu plan. Este gesto sencillo alivia el corazón y simboliza rendir el control al único que sabe el desenlace. Tu futuro no es un accidente esperando ocurrir. Es una promesa esperando ser vivida. Cuando caminas con Dios, aun las vueltas inesperadas se convierten en rutas de destino. Camina en paz, porque aunque tú no lo veas, Dios ya tiene escrito tu mañana. Hay momentos en los que el presente parece un laberinto sin salida. Caminas un paso y sientes que chocas contra un muro invisible. Avanzas 2 pasos y retrocedes 3. El corazón late con ansiedad y la mente pregunta si Dios aún sigue allí. La verdad es que sigue, pero tu vista está nublada por la tormenta. El pueblo de Israel también sintió esa confusión cuando se encontró frente al Mar Rojo, detrás el ejército del faraón, delante un mar imposible de cruzar, y alrededor el desierto. Desde su perspectiva no había futuro, pero Dios ya había trazado un camino que ellos no podían ver. El mar que se abriría ante sus ojos. Éxodo 14:13 recuerda las palabras de Moisés. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios ya había preparado la salida antes de que ellos llegaran al problema. Así es la vida. A veces tu situación parece un atajo bloqueado, una puerta cerrada, un callejón sin luz. Pero el que escribe tu historia ve túneles donde tú solo ves pared. La fe no se trata de sentir el camino, sino de seguir caminando aun cuando no lo ves. Hebreos 11:1 enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Metáfora para tu corazón. Imagina un jardín en pleno invierno. La tierra está dura, las ramas desnudas, parece que no hay vida, pero bajo la tierra ya están brotando raíces que en primavera mostrarán flores. El silencio de Dios muchas veces es el invierno del alma, donde el crecimiento ocurre en lo oculto, aunque a simple vista todo parezca muerto. Acción espiritual. Cuando te sientas perdido, detente a orar en silencio durante 3 minutos completos, sin pedir, solo respirando profundo y reconociendo que Dios está allí. Esta pausa rompe el ruido de la mente y abre espacio para percibir su paz. Acción práctica.
Elige un versículo que te recuerde su guía, como Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escríbelo en un papel y ponlo en el lugar donde más sueles desanimarte. La cartera, el espejo, la computadora, el celular. Deja que la palabra hable más alto que el miedo. Ejemplo bíblico. Pedro caminó sobre el agua mientras miró a Jesús, pero comenzó a hundirse cuando miró el viento. Esto enseña que el entorno no hunde. Lo que hunde es desviar la mirada de Cristo. Mantener la fe en medio de la tormenta no significa que no sientas miedo. Significa que decides no soltar la mano de Dios aunque tiemble la barca. Acción adicional. Cada noche, antes de dormir, haz una lista de 3 cosas por las que agradeces, aunque sean pequeñas. Una sonrisa, una comida caliente, un mensaje de aliento. La gratitud es un faro que ilumina aún en la niebla más densa. Recuerda que la confusión del presente no cancela el futuro prometido. Dios no necesita que lo veas para obrar. Él solo pide que confíes mientras caminas. La fe no es un sentimiento fugaz. Es una decisión constante de seguir avanzando incluso a oscuras, porque sabes que aquel que guía tus pasos no se equivoca. Aunque no veas el camino, mantén el paso firme. El Dios que abre mares y despierta primavera bajo la tierra seca ya está trabajando en tu favor. Sino la que decide cerrar. Nos duele, nos frustra, porque estábamos convencidos de que ese era el camino correcto. Pero el Padre ve lo que nosotros no vemos. Él sabe que algunas puertas esconden trampas que no alcanzarías a detectar, o cargas que tu corazón aún no podría soportar. Apocalipsis 3:7 dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso significa que cuando Dios decide cerrar algo, nadie puede forzar la cerradura, y cuando Él abre, ninguna fuerza humana ni espiritual puede impedirlo. Esto no es castigo, es protección. Mira la historia de José. Lo vendieron como esclavo y fue arrojado a un pozo. La puerta de la libertad se cerró, pero esa puerta cerrada lo condujo a Egipto, donde años después Dios lo usaría para salvar a multitudes del hambre. Si José hubiera escapado del pozo y vuelto a casa, jamás habría llegado al palacio donde se cumpliría el propósito. Metáfora de viaje. Imagina que conduces por un camino conocido, y de pronto encuentras un desvío con el letrero cerrado por reparación. Tienes que dar una vuelta más larga. Quizás por paisajes desconocidos, pero esa ruta te evita a un puente quebrado que podría haberte costado la vida. Así opera Dios. Sus desvíos no son crueldad, son salvaguardas. Acción para tu fe. Deja de golpear puertas que ya fueron cerradas. Si una relación terminó sin explicación, si un empleo se perdió, si un proyecto se detuvo, confía en que esa negativa no es el final de tu historia. El rechazo humano puede ser la protección divina que prepara un acceso mayor. Isaías 43:19 declara, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad». Dios no cierra una puerta sin tener preparada una mejor. El problema es que a veces estás tan aferrado al picaporte viejo que no alcanzas a ver la manija nueva. Acción práctica. Haz una lista de las puertas cerradas en tu vida durante el último año. Junto a cada una escribe algo que aprendiste, o alguna bendición inesperada que llegó después. Esto entrenará tus ojos para reconocer que las negativas de ayer fueron provisiones para el mañana. Ejemplo bíblico. Pablo intentó predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le cerró el paso y lo dirigió a Macedonia, donde comenzó un avivamiento. La puerta cerrada en Asia abrió paso a una cosecha mayor en otro lugar. Acción espiritual. Cada vez que una oportunidad se cierre, di en voz alta, «Señor, confío en que si cierras esta puerta es porque preparas algo mejor». Esa declaración quita el peso del desánimo y entrena tu corazón para la expectativa. Recuerda que Dios es un Padre sabio, y un buen padre no da a su hijo todo lo que pide, sino lo que verdaderamente le conviene. Las puertas cerradas de hoy son los cimientos de las victorias de mañana. Deja que el arquitecto redirija tu ruta, porque las llaves de tu vida están en sus manos, y sus manos nunca fallan. El miedo es como una sombra que se alarga al atardecer.
Parece más grande que la realidad que la proyecta. Muchas veces no temes al problema en sí, sino a lo desconocido que imaginas detrás de él. Pero Dios nunca diseñó la fe para que conviva con el miedo. La fe es la luz que acorta la sombra y revela que el gigante no era tan grande como creías. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese yo estoy contigo es suficiente para disipar cualquier oscuridad, porque la esperanza no es una emoción volátil. Es la certeza de que aquel que prometió no falla. Acción espiritual número 1. Llena tu mente con promesas en lugar de pronósticos. Los pronósticos humanos pueden fallar, pero las promesas divinas permanecen. Cada mañana declara un versículo que renueve tu esperanza, como Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Repetir estas palabras no es superstición. Es recordar al alma quién sostiene tu futuro. Acción espiritual número 2. Cultiva la gratitud mientras esperas. La gratitud es un puente entre el presente y la promesa. Cuando agradeces por lo que tienes, dejas de enfocarte en lo que falta. Haz un diario de gratitud y anota al menos 3 razones diarias para agradecer, por pequeñas que parezcan. El aire que respiras, el abrazo de alguien querido, la paz que sientes tras la oración. La gratitud abre espacio a la esperanza. Metáfora de siembra. La espera es como el tiempo entre la semilla y el fruto. No ves nada en la superficie, pero bajo la tierra la semilla muere para brotar. Así tu fe germina en lo oculto antes de florecer en público. Jesús habló de la semilla de mostaza, pequeña al sembrarla, pero que se convierte en un árbol que da sombra. La esperanza se alimenta de actos pequeños pero constantes. Acción práctica número 3. Rodéate de voces que edifiquen, no de rumores que destruyen. Escucha alabanzas. Lee testimonios de personas que vieron la fidelidad de Dios. Apártate de ambientes donde el pesimismo sea el idioma dominante. El ambiente que escuchas influye en el ambiente que creas dentro de ti. Acción práctica número 4. Sirve a otros en medio de tu espera. El servicio rompe el círculo del miedo, porque te enfocas en bendecir en lugar de obsesionarte con tu problema. Una llamada de ánimo, una ayuda a alguien necesitado, una sonrisa intencional pueden transformar un día gris. Ejemplo bíblico. Ana, madre de Samuel, esperó años por un hijo, y su oración perseverante acompañada de fe cambió su historia. Su espera no la endureció, la refinó. Esperar no significa quedarse inmóvil, significa avanzar en obediencia y fe mientras Dios prepara el terreno. Acción espiritual número 5. Practica la adoración incluso sin sentir ánimo. Adorar en medio del dolor es como encender una lámpara en la noche. No hace que el sol salga antes, pero mantiene el corazón iluminado hasta el amanecer. La esperanza no es optimismo ciego, es la confianza firme en que aquel que comenzó la obra la terminará. Filipenses 4:6-7 aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mientras esperas, transforma cada miedo en una oración, cada preocupación en un acto de fe, cada lágrima en semilla de esperanza. Dios ya está obrando aunque aún no veas la respuesta, y la espera, lejos de ser pérdida de tiempo, es el taller donde el Señor fortalece tu carácter y prepara tu milagro. Hay cicatrices en el alma que no provienen de la vida misma, sino de los caminos que elegimos fuera de la voluntad de Dios. A veces el peso no está en lo que otros hicieron contra ti, sino en lo que tú decidiste sin consultar al Señor. Sin embargo, la buena noticia es que nada de eso cancela el plan que Dios escribió para ti. Su gracia no ignora tu pasado, pero tampoco lo usa como excusa para negarte un nuevo comienzo. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Eso significa que lo que parecía perdido aún puede ser restaurado. Dios no solo perdona, Dios también reconstruye, y cuando Él reconstruye, no deja las grietas abiertas, levanta columnas más firmes que antes. Metáfora de una casa.
Imagina una vivienda dañada por años de descuido, paredes cuarteadas, ventanas rotas, techos con goteras. Dios no llega con una brocha para pintar encima de los daños, llega con planos nuevos, derriba lo que no sirve, refuerza los cimientos, levanta muros nuevos, y al final la casa no solo queda reparada, queda transformada. Acción espiritual número 1. Reconocer con sinceridad los errores sin justificar ni culpar a otros. El arrepentimiento genuino no es un discurso de remordimiento, es un cambio de dirección. Significa decir, Señor, admito que tomé caminos equivocados y decido volver a ti. Acción espiritual número 2. Perdonarte a ti mismo. La culpa prolongada es como cargar piedras en una mochila rota. Solo lastima la espalda y no soluciona nada. Si Dios ya te perdonó, deja que su perdón sea suficiente. Ejemplo bíblico. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después fue restaurado y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Dios no desechó a Pedro por sus caídas, lo levantó para usarlo de nuevo. Acción espiritual número 3. Buscar reconciliación con las personas que heriste si es posible y seguro hacerlo. El perdón dado y recibido cierra heridas abiertas. Acción práctica número 4. Establecer nuevos hábitos que refuercen el cambio. Leer la palabra cada día aunque sea un solo capítulo, orar al comenzar y terminar el día, pedir consejo a personas maduras en la fe que puedan guiarte. Las pequeñas decisiones diarias construyen la fortaleza que antes faltó. Metáfora del GPS. Cuando tomas un desvío equivocado, el GPS recalcula la ruta para llevarte de nuevo al destino. Así actúa Dios, no cancela el viaje. Solo te da nuevas instrucciones para volver al camino correcto. Acción espiritual número 5. Renueva tu mente con las promesas de Dios, porque el enemigo intentará recordarte constantemente tu pasado. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente renovada deja de escuchar las mentiras del pasado y se enfoca en la verdad del presente. Recuerda que no hay error tan profundo que la gracia de Cristo no pueda alcanzar, no hay caída tan baja que su mano no pueda levantar, no hay historia tan rota que no pueda volver a escribirse con esperanza. El arrepentimiento abre la puerta, la fe sostiene el paso, y la obediencia te mantiene en el rumbo. Hoy puedes volver al guión de Dios, no importa cuántas páginas hayas querido arrancar, el autor de tu vida sigue esperando para continuar la historia. Hoy llegamos al cierre de este mensaje, pero no al final de tu historia. Quiero que grabes esto en tu corazón. El autor de tu vida no escribe borradores inciertos, escribe capítulos definitivos con tinta eterna. Su palabra dice en Salmos 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso significa que su bondad no te perseguirá solo en los días fáciles, sino incluso en las temporadas difíciles. El mismo Dios que sostuvo a José en la prisión, que fortaleció a Moisés en el desierto, que consoló a Ruth en la viudez, y que levantó a Pedro tras su caída, es el que hoy te toma de la mano para recordarte, no estás caminando solo. Metáfora del peregrino. Imagina un viajero agotado que ha subido colinas y cruzado valles, piensa que aún le falta mucho para llegar, pero al asomarse al horizonte descubre la ciudad iluminada que lo esperaba desde el principio. Así es el plan de Dios. Aunque sientas que el trayecto es interminable, ya hay un destino preparado para ti. Acción espiritual para este cierre. Hoy decide soltar el peso que llevas. Ese rencor antiguo, esa ansiedad por el mañana, esa culpa que insiste en recordarte tus fracasos. Suéltalos delante del Señor. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La paz que necesitas no se consigue luchando más fuerte, se recibe rindiéndote a su amor. Acción práctica. Cada noche antes de dormir, repite en voz baja, Dios ya tiene escrito mi futuro. Puedo descansar en paz. Este pequeño acto renueva tu confianza y entrena tu mente para reposar en su fidelidad. Recuerda siempre que lo que hoy parece un punto final es solo una coma en el relato de Dios, porque mientras Él sea el autor, la historia termina en esperanza. Ahora camina en paz, porque el final de tu vida ya fue asegurado por la cruz, y el guión de Dios
siempre concluye con redención y propósito. Que estas palabras no se queden solo como un eco emocional, sino que se conviertan en convicciones que te impulsen a vivir con valentía, obediencia y fe. Gracias por compartir estos minutos, que la bendición del Señor acompañe cada paso que des desde hoy, y recuerda, Dios ya tiene escrito tu futuro, aunque tú no lo veas, y eso basta para vivir en paz.